Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar un ejercicio sobre el tema de resolución de triángulos. El enunciado es el siguiente. Un tanque está ubicado a 100 metros de un edificio. Desde una ventana del edificio se observa que el ángulo de elevación hasta la parte superior del tanque es 45 grados y el ángulo de depresión a la parte inferior del tanque es de 30 grados. Nos preguntan cuál es la altura del depósito y cuál es la altura de la ventana medida desde el piso. Para resolver este tipo de problemas, lo que se aconseja siempre es hacer un diagrama, una representación del enunciado del problema, ¿sí? Es que hay que coger los datos y plasmarlos en un diagrama, en un dibujo. Hagamos eso entonces para solucionar este problema. Entonces nos dicen que tenemos un edificio y tenemos un tanque. Vamos a hacer este tanque por acá. Este va a ser nuestro tanque. Y este va a ser nuestro edificio. De una ventana en particular de ese edificio, tiene varias ventanas, de una ventana de ese edificio, entonces se encuentra, vamos a suponer de la segunda ventana, que la parte superior del tanque está a 45 grados. Observen algo también, hay que resaltar, que nos están hablando de un ángulo de elevación. El ángulo de elevación siempre se mide con respecto a la horizontal. Entonces, ese ángulo de elevación sería, por lo tanto, medido con respecto a esta horizontal. O sea que aquí serían 45 grados. Luego también nos dice, y el ángulo de depresión a la parte inferior es de 30 grados. El ángulo de depresión se mide por debajo de la horizontal. Entonces tenemos que el ángulo de depresión, vamos a suponer que es desde ese mismo punto, es de 30 grados. ¿Cuál es la altura del depósito? Nos están preguntando el depósito o la altura del tanque, llamémoslo H sub T, ¿sí? Nos están preguntando la altura del tanque. ¿Y cuál es la altura de la ventana? Entonces la altura de la ventana es esta, llamémoslo H sub B. Esas son las incógnitas de este problema. Ahora, también nos informan que había omitido esta expresión. El tanque está ubicado a 100 metros del edificio, por lo tanto, la distancia entre uno y el otro es de 100 metros. Podemos tomar, si observamos lo siguiente, aquí nos aparecen dos triángulos rectángulos. Para solucionar este problema debemos hacer uso de otra variable. Bueno, observen que si nosotros medimos desde la horizontal sobre el tanque, o mejor, haciéndolo mejor acá, nosotros podemos sacar dos triángulos rectángulos a partir de esa información. Este es uno y este es otro, donde tenemos acá un ángulo de 45 grados, tenemos esta distancia de 100 metros, un ángulo de 30 grados y esta distancia de 100 metros. Si nosotros queremos calcular la altura del tanque, entonces debemos calcular la altura o la medida de este cateto y la medida de este otro cateto, ¿sí? La suma de los dos, como observamos acá, esta más esta, nos va a dar la altura total del tanque. Ahora, si analizamos también, esta altura es igual a la altura de la ventana, ¿sí? Porque estamos midiéndola sobre la horizontal, desde la horizontal hasta el piso. Entonces, de acá podemos plantear una función trigonométrica que nos relacione ambos lados.
¿Qué relación es esa? Tenemos la tangente. La tangente de 30 grados es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. O sea que la altura, en este caso recuerden que esto está en metros, la altura de la ventana va a ser del edificio va a ser igual a tangente de 30 grados por 100. Por 100 metros es igual a tangente de 30 es igual a raíz de 3 sobre 3, por 100, que eso, usando una calculadora, les va a dar 57.73 metros. Ya encontramos la altura de la ventana. Ahora, encontremos la altura del tanque. Para encontrar la altura del tanque, entonces nos corresponde hallar esta otra valor. Ese otro valor, ¿cómo lo vamos a encontrar? Analicemos otra cosa. Toda la altura del tanque, si a la altura total del tanque le restamos la altura de la ventana, nos va a dar la altura de este cateto. HT, la altura total del tanque, menos la altura de la ventana, nos va a dar el valor de ese cateto. Entonces podemos también utilizar una relación trigonométrica acá. La tangente de 45 grados es igual a lado opuesto, que vale HT menos HB, ¿sí? Altura total del tanque menos la altura de la ventana sobre 100. ¿De dónde? 100 metros, de donde podemos empezar a despejar la altura del tanque menos la altura de la ventana es igual, pasamos un término, el 100 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar la tangente. Tangente de 45 grados es 1, HT es igual a la tangente de 45 que es 1 por 100 metros, ¿sí? Más HV. Entonces HT es igual a 100 metros más 57.73, cometí un error acá, no es 77 sino 73, no importa, que lo corregimos. Entonces HT, la altura total del tanque, es igual a 100, serían metros, 157.73 metros. Y obtenemos las dos respuestas del problema. En resumen, lo que hicimos fue utilizar, obtuvimos de la gráfica, obtuvimos dos triángulos rectángulos y para cada uno de ellos empleamos una función trigonométrica. Para ambos fue la tangente, que me relacionaba los lados que eran conocidos, o me relacionaba toda la información que era conocida, y las incógnitas. Para el caso del triángulo de 45 grados no conocíamos la altura total del tanque, y para el caso del triángulo de 30 grados no conocíamos la altura de la ventana. Despejamos del triángulo de 30 grados la altura de la ventana y con esa información pudimos encontrar o reemplazarla en el triángulo rectángulo de 45 grados y encontrar la altura total del tanque. En conclusión, entonces, la altura de la ventana del edificio es de 57.73 metros y la altura del tanque es 157.73 metros. Espero que les haya gustado este ejercicio y vamos a realizar otro similar. Este ejercicio, entonces, vamos a emplear ciertas ecuaciones como la ley del seno y la ley del coseno. El problema o el enunciado es el siguiente. La distancia entre Medellín y Manizales es de 160 kilómetros. Un piloto que está a 70 kilómetros de Medellín encuentra que se ha desviado 60 grados del curso con respecto al punto de partida de Medellín. Nos preguntan a qué distancia está de Manizales en ese momento y con respecto a la dirección que lleva en ese momento, en qué dirección debe dirigirse ahora para llegar a Manizales. Nuevamente, para solucionar este problema debemos hacer un bosquejo del enunciado, ¿sí? Plasmar con un diagrama o un dibujo
toda la información que nos está dando el enunciado. Entonces, vamos a suponer que tenemos que este es Medellín y aquí está Manizales. De Medellín a Manizales, entonces nos dice que hay una distancia de 160 kilómetros. De Medellín partió un avión, un piloto, con destino a Manizales, pero en determinado momento se encontró que se había desviado 60 grados con respecto al curso original. Vamos a suponer que en este punto fue donde se encontró, llamemos este un punto B. En ese punto se dio cuenta, se percató y debe calcular en este caso, y en este momento sabe que está a 70 kilómetros de Medellín. Ahora, debe calcular a qué distancia de Manizales se encuentra en ese momento. Llamemos esa distancia X, no sabemos. Y con respecto a la dirección que lleva en ese momento, esa dirección es esta, esa es la dirección que llevaba, ¿cuál es el ángulo o cuánto se debe desviar? En este caso llamemos este con la letra omega. Estas son las incógnitas de nuestro problema. Es una X, ¿sí? Las incógnitas de nuestro problema. Vamos a resolver entonces la primera. Para resolver entonces, para encontrar la distancia a la que se encuentra de Manizales, debemos analizar qué información conocemos. Conocemos dos lados y conocemos un ángulo. Ahí podemos hacer uso de la ley del coseno. La ley del coseno, hagámosla por aquí a un lado para que la recordemos, establece que si conocemos dos lados y un ángulo, podemos encontrar un tercer lado. Llamemos este el ángulo, sea este un ángulo alfa, sea este un ángulo beta y sea este un ángulo gamma, sea esta distancia una distancia C, una distancia A y una distancia B. Podemos relacionar todos los catetos con los ángulos de la siguiente forma: a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b menos 2 veces b por c por el coseno de alfa. Lo mismo para los otros lados: a al cuadrado más c cuadrado menos 2 veces a por c por el coseno de beta, y c cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de gamma. Entonces, esta ley del coseno nos es útil en este momento para poder determinar el valor de x. Si la aplicamos, nosotros conocemos dos lados, ¿sí? Conocemos el lado de 70 kilómetros, conocemos la distancia de Medellín a Manizales y conocemos el ángulo opuesto a x. El ángulo opuesto a x. En este caso, si observan cada una de estas expresiones, por ejemplo, para la primera, para calcular a, debemos conocer el ángulo opuesto, que es alfa. Entonces, calculemos x. X al cuadrado, la distancia x al cuadrado es igual a los dos lados conocidos, 160 kilómetros al cuadrado más 70 kilómetros al cuadrado, menos 2 veces 160 kilómetros por 70 kilómetros por el coseno del ángulo, que sería 60 grados. Bueno, voy a omitir en este caso las unidades, como vemos, como x es una distancia, va a dar en términos de kilómetros. Entonces x al cuadrado va a ser igual a, después de hacer ese cálculo, 25.880 kilómetros al cuadrado, de donde x va a ser igual a la raíz de esta expresión, kilómetros, ¿sí? Que la podemos realizar y nos da
160.87 kilómetros. Acabamos de encontrar la distancia a la que se encuentra el piloto, 160.87 kilómetros, la distancia a la cual se encuentra en este momento de Manizales. Ahora vamos a calcular cuál es la dirección que debe seguir el piloto, en qué dirección debe girar el piloto o cuántos ángulos debe desplazarse el piloto para seguir el curso hasta Manizales. Para eso vamos a suponer lo siguiente: vamos a llamar este ángulo, llamémoslo gamma, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es encontrar este valor de gamma. Vamos a encontrar este ángulo, ¿sí? Y luego que encontremos ese ángulo podemos calcular omega. ¿Por qué? Porque si observan, la suma de sigma más omega me debe dar 180 grados, que es el ángulo de esta recta en este caso, ¿sí? Entonces en este caso vamos a calcular ese ángulo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Permítanme hacer acá nuevamente un dibujo con la información que ya tenemos. Entonces sabemos que el piloto partió de Medellín, se desplazó 70 kilómetros hasta un punto B. Sabemos que de Medellín a Manizales hay una distancia de 160 kilómetros y acabamos de encontrar que se desvió una distancia X, que es igual a, que la distancia en este momento donde se encuentra el piloto y de Manizales es 160.87 kilómetros. Conocemos este ángulo, 60 grados, que es la desviación, y queremos conocer este, para luego, posteriormente, calcular este otro. ¿Cómo lo podemos hacer? En este caso podemos hacer uso de lo que se llama la ley del seno. La ley del seno nos permite conocer un ángulo a partir de un ángulo conocido y dos distancias de la siguiente forma, y unas distancias. Hagamos acá nuevamente y miremos la relación. Seno de alfa es a como seno de beta es a b, como seno de gamma es a c, ¿sí? Entonces acá tenemos unas relaciones o unas proporciones. A esto se le denomina la ley del seno. Vamos a mirar entonces cómo podemos encontrar este valor de gamma. Ese valor de gamma lo podemos encontrar utilizando la relación. Conocemos esta distancia conocemos esta distancia, 160.87, conocemos también esta otra distancia, 160 kilómetros, conocemos este ángulo que es opuesto a la X y no conocemos este gamma que es opuesto a 160. Lo podemos plantear de la siguiente forma: seno de gamma es a 160 kilómetros como seno de 60 grados es a X, que la sabemos que es 160.87 kilómetros, ¿sí? Entonces a partir de dos lados conocidos y un ángulo conocido podemos despejar ese otro ángulo. De aquí sabemos que seno de gamma es igual a 160 kilómetros sobre 160.87 kilómetros por el seno de 60 grados, de donde el seno de gamma es igual, hacemos el cálculo, es igual a 0.861. Utilizando una calculadora científica podemos despejar el valor del ángulo como el seno inverso de 0.861, que nos daría
59.5 grados. Ahora, esto es el ángulo gamma, ¿sí? ¿Qué nos están preguntando? Con respecto a la dirección que lleva en ese momento, esta que tenemos acá punteada, ¿en qué dirección debe dirigirse ahora para llegar a Manizales? Entonces la dirección debe ser esta omega. Sabemos que sigma más omega es igual a 180 grados, de donde omega, que es la dirección que debe seguir el piloto en este momento, es igual a 180 grados menos gamma, que esto es igual a 180 grados menos 59.5 grados, omega va a ser igual a 120.55 grados. Esta es la dirección o el ángulo que debe virar el piloto para poder dirigirse o encaminarse nuevamente hacia Manizales. Entonces, aquí vimos, aplicamos dos leyes, la ley del seno y la ley del coseno para la resolución de triángulos. Deben tener mucho cuidado en cuándo podemos utilizar una y cuándo podemos utilizar la otra, dependiendo de la información que tengamos en ese momento. Espero que haya sido de su agrado y nuevamente los invito a que sigan practicando.